Buen día, ¿cómo están? Vamos a empezar y terminar con ecuaciones diferenciales. Esta es la segunda clase de este tema, así que vamos a ver un poco la segunda parte. En la primera vimos ecuaciones diferenciales de primero, vimos un poco la generalidad, que eran las ecuaciones diferenciales, y después ecuaciones diferenciales de primer orden, de variables separadas, y ecuaciones diferenciales de primer orden lineales, la resolución y problemas de valores iniciales para esos ejemplos. Ahora vamos a ver en esta segunda parte ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Un caso particular y algunos problemas geométricos. Entonces, el problema que vamos a estudiar era el que estaba en la primera clase, figuraba como, en un momento enunciamos 3 tipos de ecuaciones y dijimos que eso sí íbamos a ver. Era el problema número 3, lo vuelvo a poner acá, es este tipo de ecuación diferencial donde aparece la derivada, o sea, la incógnita, recordemos, es una función y, por lo menos en este caso, hasta 2 veces derivable en un abierto, y la ecuación diferencial es I2', la fórmula general, ¿no? Más A por I' más B por I igual a 0 con A y B. Acá el A y el B no son los mismos de este abierto a B, ¿sí? A y B son dos constantes, entonces la idea es hallar una función que satisfaga esto, ¿sí? Acá tuve el increíble atino de poner AB, acá tendría que haber puesto CD. A y B son coeficientes constantes. La ecuación diferencial es de segundo orden, lineal, ¿sí? O sea, aparece la derivada segunda, no aparece ninguna, ni y ni sus derivadas sucesivas compuestas con otras funciones, y además es homogénea porque no aparece ningún término en el que no esté y, ¿sí? O sea, está igualada a cero. Habíamos visto un ejemplo de esta ecuación, de este tipo de ecuaciones diferenciales, que era I' menos I igual a 0, y en este caso A sería 0, porque no está el coeficiente con la derivada primera, y B sería menos 1, ¿sí? El coeficiente de la I. Esta tenía como solución a E a la X, si recuerdan, ¿sí? Igual es fácil de ver, porque si yo pongo E a la X acá, la derivada de E a la X es E a la X, o sea que si yo la derivo 2 veces también, entonces hago E a la X menos E a la X y me da 0. Entonces la pregunta es, ¿será, cómo encuentro, teniendo una solución, cómo encuentro todas las soluciones posibles? Entonces eso es lo que vamos a ver. En la otra clase mencionamos que las ecuaciones diferenciales iban a tener una familia de soluciones. Entonces, bueno, la idea es encontrar esa familia de soluciones. Entonces, bueno, si E a la X era una solución, lo que uno puede pensar es que una exponencial de tipo E a la lambda X con lambda a definir va a ser una solución. Entonces lo que vamos a hacer es proponer esto como solución y hacerlo encajar en la ecuación diferencial y ver para qué lambdas esto se puede satisfacer. Entonces, si yo tengo en principio lambda uno lo piensa real, ¿sí? Entonces, cuando derivo 2 veces, baja siempre el lambda. Entonces tengo la derivada tiene lambda por E a la lambda X y la derivada segunda tiene un lambda al cuadrado. Entonces, para este ejemplo, para esta ecuación diferencial, nos queda así, la segunda derivada menos la función igualada a 0, y esto va a ser solución. Sí, fíjense, saco E a la lambda X de factor común y me queda lambda por lambda cuadrado menos 1 igual a 0. Como esto es distinto de 0, porque es una exponencial, entonces lambda cuadrado menos 1 tiene que ser 0, o sea que lambda tiene que ser más o menos 1. Con lambda igual a 1 era E a la X, que era la solución que encontramos, pero también está E a la menos X. También se podía haber visto a ojo tal vez, pero acá lo que nos damos cuenta es que solamente estas dos funciones o estos dos valores de lambda son los que funcionan, ningún otro. ¿Sí? Entonces, la solución general en este caso va a ser una combinación lineal de ellos dos. Va a ser una constante por la primera función más una constante por la segunda, con las dos constantes moviéndose en todos los reales. ¿Sí? O sea, cualquier
cualquier función que sea de esta forma va a ser solución. Por ejemplo, e a la x más e a la menos x, o sea, C1 y C2 ahí serían 1, es solución. E a la x es solución, e a la menos x es solución, no sé, después un medio de e a la x más 3/4 de e a la menos x también, y así. ¿Sí? Entonces, es sencillo ver que son soluciones derivando y reemplazando. Y toda solución va a ser de esa forma, es decir, no va a haber otras soluciones que no sean de este estilo, porque las exponenciales, las únicas que satisfacen esto, son estas. Y fíjense que lo de la exponencial tiene sentido, ¿no? Porque es la ecuación esa diferencial me está, en este caso, lo que está haciendo, fíjense que si yo paso el i para el otro lado, es como que me está diciendo que la derivada segunda sea igual a la función. Y eso en general pasa con las exponenciales. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver esto para cualquier ecuación diferencial, no solo para esta? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Si yo consigo, tengo una ecuación diferencial como la fórmula general, o sea, como esta. I2' más A por I' más B por I igual a 0 con A y B constantes. ¿Sí? Entonces, y tengo dos soluciones. Si consigo dos soluciones, cualquier combinación lineal de ellas va a ser solución. No sé si la palabra combinación lineal les suena de álgebra lineal, y esto tiene que ver con que estas funciones, ¿sí? que yo voy a encontrar, que en general son exponenciales, son funciones del espacio de las funciones continuas. Y las funciones continuas puede ser pensado como un espacio vectorial, ¿sí? Como un R de espacio vectorial, donde cada vector es una función, ¿sí? Una función continua. Entonces, cualquier combinación, ¿se acuerdan que la suma de continuas, suma de funciones continuas será continua? Entonces, cualquier suma de continuas va a ser continua, multiplicar por un escalar va a ser continuo también. Entonces, esto lo que me está diciendo es que de cualquier combinación lineal de estas dos soluciones va a ser una función continua y además va a ser solución. O sea, el espacio de soluciones va a ser un espacio vectorial también. Vamos a definir lo que se llama el Wronskiano entre dos soluciones como el determinante de la matriz definida por una solución y su derivada en una columna y la otra solución con su derivada en otra columna. Y me queda, cuando armo el determinante, me queda una solución por la derivada de la otra menos la segunda solución por la derivada de la primera. Si el determinante es distinto de 0, vamos a decir que las soluciones son linealmente independientes, o sea que una no es múltiplo de la otra, ¿sí? Eso muchas veces lo puedo ver sin necesidad del Wronskiano, pero bueno, si quiero lo puedo probar así, porque a veces no es tan evidente. Y eso está buenísimo, porque si son soluciones linealmente independientes, entonces la solución de la ecuación diferencial de segundo orden homogénea, a coeficientes constantes, va a ser cualquier combinación lineal de esas dos soluciones. O sea, esto, una combinación lineal va a ser, de dos soluciones va a ser solución. Pero si las dos soluciones son linealmente independientes, entonces todas son así. ¿Por qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de que, o sea, esto me genera todas las soluciones? Esto es lo mismo que decir que yo tengo algo como de dimensión 2, ¿no? Entonces lo genero con dos vectores, ¿sí? Linealmente independientes. Si los dos vectores fueran múltiplos, ¿sí? Uno del otro, entonces no podría generar todo el espacio ese de dimensión 2. ¿Sí? Generaría soluciones, pero no todas. Esa es la idea que está acá adentro, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver cuando tengo, primero, para o sea, tengo una ecuación diferencial de orden 2, voy a necesitar dos soluciones. Y además voy a necesitar que esas dos soluciones sean linealmente independientes. Entonces voy a usar el Wronskiano para ver eso. Entonces, ¿cómo es la forma en la que vamos a resolver en general una ecuación diferencial como la original? Bueno, siempre vamos a estar proponiendo una exponencial de tipo e a la lambda x. La única diferencia, en principio, va a ser de que lambda vamos a poder admitir de que tenga valores que no sean reales. En principio, para derivar, lo considero como una exponencial real. Lo mismo que hicimos antes para la ecuación diferencial de ejemplo, para I2' menos I igual 0.
y lo reemplazo en la ecuación diferencial genérica. Cuando hago eso, esta es la derivada segunda, esto es a por la derivada primera, y esto es b por la función igualado a 0. Entonces, fíjense que los tres términos queda e a la lambda x, saco e a la lambda x de factor común y me queda lambda cuadrado más a por lambda más b igual a 0. Entonces, quiero hallar los lambda tales que se me hace 0 este polinomio de grado 2, porque esto no puede ser nunca 0. Esto es lo que se conoce como la ecuación característica y esto es lo que se llama el polinomio característico de esta ecuación diferencial. Entonces, es un polinomio de grado 2 y lo que quiero encontrar son sus raíces. Entonces, tengo tengo tres posibilidades, varias no, tengo exactamente tres posibilidades sobre las raíces. ¿Sí? Si uno recuerda bien, esto se resuelve con la famosa resolvente, ¿sí? Que la puedo escribir así, como menos este, más menos la raíz cuadrada de este al cuadrado, menos 4 por esto, o sea, menos 4b. Fíjense que acá queda un poco distinto que la fórmula que uno usa, la de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, porque cambié las letras. Así que hay que hacerlo con cierto cuidado. Y acá es 2 por 1. Entonces, las raíces son estas, si es que las hay. Va a haber siempre, aunque no siempre van a ser reales. Entonces tengo tres posibilidades, como les decía. La existencia de raíces reales o no va a depender de lo que está dentro de la raíz cuadrada. O sea, lo que se llama el discriminante. Si el discriminante es positivo, voy a tener dos raíces reales distintas. Si el discriminante es 0, esto se anula y entonces me va a quedar menos a sobre 2, va a ser una única raíz doble, real. Y si el discriminante es negativo, me van a quedar raíces complejas conjugadas. O sea, va a aparecer el número imaginario. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con cada uno de estos casos, voy a tener tres situaciones distintas para armar las soluciones. Entonces, vamos a ver cada caso. Si yo tengo el discriminante positivo, tengo dos soluciones reales y es muy parecido al ejemplo que hicimos. ¿Sí? Entonces, la ecuación, tengo dos soluciones, lambda 1 y lambda 2, que van a ser justamente, una va a ser con el más acá y otra va a ser con el menos, según quién sea A y B, por supuesto. Entonces, la solución general va a ser una combinación lineal de E a la primera solución por X y E a la solución 2 por X. Esa es como la más sencilla. Y es muy parecida a la que hicimos recién, donde lambda 1 era 1 y lambda 2 era menos 1. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Bueno, justamente porque estas soluciones, si yo pongo una acá y pongo su derivada, y pongo la otra acá y pongo su derivada, y calculo el Browskiano, ¿sí? El Browskiano me queda distinto de 0, ya que esto es distinto de 0 y las raíces son distintas, ¿sí? Entonces lo tienen, fíjense que si tengo una única raíz, que va a ser el caso B, esto me da 0 el Browskiano. Entonces, justamente voy a tener, que tiene sentido, ¿no? Si tengo acá E a la lambda X y E a la lambda X son una igual que la otra, entonces el Browskiano me va a decir que son linealmente dependientes. En este caso son linealmente independientes si las raíces, esas lambda, son distintas. Entonces, otro ejemplo más de este caso es sobre esta ecuación diferencial para resolver con valores iniciales. Tenemos que resolver I2' más I' menos 2i igual a 0, sujeto a las condiciones iniciales, y que en 0 valga 1 y que I' en 0 valga 4. Las condiciones iniciales, en el caso de una ecuación diferencial de segundo orden, para que me dé única solución, necesito que haya dos condiciones iniciales, una sobre I y otra sobre la derivada, en general se pide, ¿sí? Entonces, primero buscamos la solución de la ecuación diferencial, la solución general, y después vemos cuál de todas satisface estas dos condiciones. Entonces, lo primero, el polinomio característico o la ecuación característica, armando la solución posible como E a la lambda X, me queda como lambda cuadrado más lambda menos 2. Eso chequenlo, háganlo igualado a 0. Y de acá saco dos raíces, lambda igual a 1 y lambda igual a menos 2, ¿sí? Por supuesto, esto lo tienen que chequear ustedes. Entonces, tengo una solución e a la x y la otra solución e a la menos 2x.
¿sí? Ustedes no van a tener que hacer lo del Browniano. Yo estoy mostrándole los del Browniano para que ustedes entiendan que son soluciones linealmente independientes. Pero no hace falta. Una vez que uno encuentra esto, si las soluciones son dos raíces reales distintas, listo. La solución general es, por supuesto que todo lo que digan, si lo prueban, perfecto. Pero no hace falta, ¿sí? Entonces la solución general va a ser cualquier combinación lineal de esas dos soluciones. Ahora, yo quiero encontrar de todas estas aquella que cumple con las condiciones iniciales. Es decir, cuando evalúo en 0, que me va a dar C1 más C2, tiene que dar 1, y cuando derivo y evalúo en 0, me tiene que dar 4. Eso me da un sistema, ¿ven? Donde tengo como ecuaciones a C1, como incógnitas, a C1 y a C2, y tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Eso me da una única solución, que es que la constante 1 tiene que valer 2 y la constante 2 tiene que valer menos 1. Entonces la solución particular y única a este problema de valores iniciales es 2 por e a la x menos e a la menos 2x. Así que esa es única. Lo mismo que vimos para ecuaciones de primer orden. Si solamente estuviera esta condición, solo sobre y en 0 y no estuviera la de la derivada, me quedaría que C1 sería, o C2 estaría en función de C1. Entonces, de vuelta me darían infinitas soluciones. O sea que para que me dé única, tengo que pedirle más cosas, ¿sí? O tengo que pedirle en 2 puntos de y que valga cierta cosa, o tengo que pedirle algo en su derivada. Vamos con el segundo caso. Este era un ejemplo donde tenía dos soluciones reales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo una única, cuando tengo el discriminante 0 y tengo una única raíz real? La raíz real va a ser a sobre 2 menos a sobre 2, tiene multiplicidad 2. Entonces, acá es lo que yo les decía. Si uno propone e a la menos a sobre 2 por x, no la puede repetir otra vez, porque ella es linealmente dependiente con ella misma. Entonces tiene que buscar otra solución que sea linealmente independiente con esta. Entonces se propone como solución esta. O sea, agarrar el mismo lambda que nos dio y multiplicarle a la exponencial por x. Entonces vamos a ver con una cuenta de qué es solución. Esto es una propuesta, no es la única posibilidad, pero sí es la que funciona. Entonces si yo propongo a esto como solución, ¿sí? Su derivada es la derivada de un producto, que me da esto, y la derivada segunda me da esto. No voy a ser demasiado extensa en cuanto a las derivadas, pero es la derivada de esto por esto sin derivar, más este sin derivar por la derivada de esto, entonces queda esto, y sacando de factor común e a la lambda x, me queda esto. Y en el segundo caso también. Chequen que da esto, es un buen trabajo para ustedes. Entonces después, si yo quiero que esta sea solución, la tengo que forzar a que derivada dos veces más a por y' más b por i sea 0. Entonces hago eso. Esto es i2', esto es i' y esto es i. ¿Sí? Entonces lo pongo, acá está ya trabajada la expresión y sacado de factor común e a la lambda x. Fíjense que en los tres me queda e a la lambda x, ¿sí? Me va a quedar por esto más a por esto más b por x, que es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, trabajando un poco la expresión, me queda finalmente que e a la lambda x por esto. Y esto da 0, efectivamente, o sea, acá no es que estoy igualando a 0, estoy probando que esto vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque esto vale 0 a partir de que es raíz doble. ¿Sí? Si yo saco acá un 4 de factor común, me queda un menos 4, me queda exactamente esta expresión. Como les repito, pueden chequear y cualquier cosa me consultan los jueves. Bien, entonces, es solución. Entonces ahora lo que me falta ver es que es linealmente independiente con e a la lambda x, con este lambda. Entonces, vamos a ver el Browniano. Tengo e a la lambda x y lambda por e a la lambda x y después tengo esta, ¿sí? Y su derivada. Calculo esto por esto menos esto por esto. Y cuando hago esto por esto menos esto por esto, fíjense que sale un e a la 2 lambda x, ¿sí? Y
me queda 1 más lambda por x menos 1. Menos lambda por x, perdón. Y eso se cancelan y me queda e a la 2 lambda x, y eso es distinto de 0 para cualquier x, porque la exponencial nunca puede ser 0. Entonces, la solución a la ecuación general, a la ecuación diferencial va a ser, en este caso, ¿qué cosa? E a la lambda por x, o sea, e a la menos a sobre 2, la raíz doble, esa era la primera solución, por una constante, más otra constante por la segunda solución propuesta, x por e a la lambda x, con C1, C2 constantes. Un ejemplo de esto es esta ecuación diferencial, y2' menos 4y' más 4y igual 0, donde el polinomio, donde la ecuación característica es lambda cuadrado menos 4 lambda más 4, o lo que es lo mismo, lambda menos 2 al cuadrado, o sea que 2 es raíz doble. Y entonces propongo como solución general e a la 2x por C1 más C2 por x por e a la 2x. O sea, acá la parte más trabajosa para ustedes va a ser identificar si tiene dos soluciones reales, una solución doble o dos soluciones complejas, que es el próximo caso. Una vez que tengo eso, directamente armo la ecuación diferencial. ¿Sí? Y si tengo un problema de valores iniciales, bueno, ahí tengo que trabajar un poquito más para obtener la solución. Pero no tiene demasiada dificultad. Es trabajar sobre la ecuación característica que está definida por la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver el último ejemplo. El último ejemplo era cuando el discriminante era negativo, entonces no había soluciones reales de la ecuación característica. Sino dos soluciones complejas y conjugadas. Recordemos que que el número imaginario, la unidad imaginaria, es un número que elevado al cuadrado me da negativo, me da menos 1, por eso es unidad, y justamente no corresponde con ningún número real, porque yo no tengo posibilidades de que un número real me dé negativo al cuadrado, porque siempre es el mismo número por sí mismo. Entonces, si el número es negativo, me va a quedar positivo, si el número es positivo, me va a quedar positivo. Entonces, y el 0 al cuadrado es 0, ¿sí? Entonces, las raíces, en este caso, o sea, si el discriminante eran a cuadrado menos 4b era negativo, puedo hacer menos 1 por 4b menos a cuadrado, o sea, como sacar de factor común, si quieren, forzado, un menos 1, y me queda la raíz cuadrada de menos 1 por esto. Y la raíz cuadrada de menos 1, la raíz la distribuyo en la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de esto, y la raíz cuadrada de menos 1 es la identidad. Perdón, el número imaginario. Entonces me quedan dos soluciones, cuya parte real es a sobre 2, y cuya parte imaginaria es esto de acá. Para un caso va a ser esto más esto, y para el otro va a ser menos esto. ¿Sí? En módulo, la parte imaginaria es beta, y la parte real, no en módulo, la parte real es la misma. Fíjense que por eso son conjugados. Dos números complejos son conjugados, ¿sí? Tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria es la misma con el signo cambiado. O sea que en módulo es lo mismo. Fíjense que estos son números reales. ¿Sí? La parte real es real y la parte imaginaria es real. ¿Sí? Sin el signo la tomamos. O sea, no es que tomamos, o sea, es como si tomáramos la solución positiva, si quieren. Entonces, si uno toma la parte real y el módulo de la parte imaginaria, vamos a proponer dos soluciones para este caso. Una solución que va a ser e a la alfa x por coseno de beta x, y la otra solución va a ser e a la alfa x por seno de beta x, con alfa y beta estos. ¿Sí? Es más escritura que otra cosa. Después, cuando uno la hace con números, ahora lo vamos a hacer con un ejemplo, es más sencillo, usando este alfa y este beta. Son las dos cosas que vamos a probar ahora es que son soluciones y que además son linealmente independientes. Bueno, para probar que son soluciones, hay que agarrar cada una y probar que si uno la pone en la ecuación diferencial y tengo con esta condición, la satisface. Yo solamente lo escribí para la I1, la I2 es análogo,
¿sí? Porque es medio engorroso, pero si tengo I1, calculo su derivada y su derivada segunda, ¿sí? Acá las tengo y las reescribí un poquito mejor. Reemplazo en lo que sería la ecuación diferencial genérica y me queda esto trabajando un poco. Después saco el factor común e a la alfa x y dentro de este corchete junto todo lo que tiene coseno de beta x con todo lo que tiene seno de beta x. O sea, por un lado coseno de beta x y por el otro lado seno de beta x. Entonces me queda esto. Me queda coseno de beta x por esto y seno de beta x por esto. ¿Sí? Y entonces, como alfa es esto y beta es esto, ¿sí? Si yo reemplazo acá y uso, si yo reemplazo, me dan 0 esto y me da 0 esto. Esa es una tarea que pueden hacer, que es esto que digo acá. Es bastante, si reemplazan por lo que corresponde, van a ver que se anula, ¿sí? Esta es más sencilla, obviamente, pero tiene mucho sentido. O sea, acá me va a quedar una cosa menos la otra, menos la misma cosa. Entonces, si esto que me dio 0, ¿sí? Entonces, si esto es 0, listo, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces es solución. Lo mismo va a pasar con E2, con I2, pero las derivadas quedan relativamente distintas porque en lugar de tener el coseno tengo el seno, ¿sí? Entonces van a aparecer acá un más y va a cambiar un poquito, pero la dinámica es la misma. Entonces, I1 y I2 son solución y además son linealmente independientes porque acá está I1 y su derivada, I2 y su derivada. Calculo el determinante de esto y me da E a la 2 alfa X por esto menos esto por esto. Entonces tengo un término que se cancela con el otro y acá tengo un beta por coseno cuadrado de beta x más beta por seno cuadrado de beta x, que me da beta, porque coseno cuadrado de beta x más seno cuadrado de beta x es 1. Entonces me queda esto. Y esto es 0 para cualquier x siempre y cuando beta sea distinto de 0. ¿Sí? Pero recordemos que beta era la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, el módulo de la parte imaginaria. Entonces, si beta es 0 es porque era una solución única, ¿sí? Y real. Entonces no estaríamos en este caso. ¿Sí? Así que en este caso beta es distinto de 0, claramente. Entonces las soluciones I1 y I2 son linealmente independientes. O sea, son soluciones y son LI. Entonces, en este caso, la solución de la ecuación general va a ser una combinación lineal de esas dos. Va a ser una constante por la primera más otra constante por la segunda. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esta ecuación diferencial, I2' más 4i' más 5i igual a 0, tiene como ecuación característica lambda cuadrado más 4 lambda más 5 igual a 0. Cuando busco las raíces, acá se ve un poquito más en concreto. Fíjense que me queda 4 al cuadrado menos 4 por 5, que es 20. Entonces me queda 16 menos 20, me quedan menos 4. Y acá separo el 4 por menos 1, es el menos 4. Y distribuyo la raíz en raíz de 4 por raíz de menos 1. Raíz de 4 es 2 y esto es i. Y me parece que acá hay un errorcito. Sí, hay un error en este 2, porque fíjense que queda menos 2 más menos, este 2 que da acá se cancela con este, así que quedaría menos 2 más menos i, o sea que beta en este caso es 1. Eso es un error a corregir entonces lo que quedaría acá, ¿sí? Sería, o sea, alfa es menos 2 y beta es 1, no 2. Entonces quedaría, la primera función quedaría como e a la menos 2x por coseno de x y la otra quedaría e a la menos 2x por seno de x, ¿sí? Acá no iría este 2. Ese es un errorcito. Uy, disculpe. Bueno, puede pasar, puede fallar. Bien, entonces eso tenemos con respecto a ecuaciones diferenciales de segundo orden. Una vez que vimos estos tres casos, vamos a ver una aplicación, más que todo con las ecuaciones diferenciales de primer orden, que es esto de ortogonalidad entre familias de curvas.
dos curvas, o sea, uno sabe cuando la perpendicularidad, cuál es la perpendicularidad entre rectas, ¿no? Entre dos rectas son perpendiculares, ¿sí? Donde se intersectan, ¿sí? Hay un ángulo de 90 grados, o en realidad 4, ¿no? Porque si estamos en R2, ¿sí? 4 ángulos rectos. Entonces, ese concepto, ¿cómo lo puedo expandir a distintos tipos de curvas que no sean rectas? Bueno, la noción de ortogonalidad va a ser una noción infinitesimal, es decir, pensando en las rectas tangentes. Entonces, si yo tengo una curva suave y tengo otra curva suave, voy a hablar de ortogonalidad entre esas curvas si las rectas tangentes en el punto donde se cortan son perpendiculares. O sea, la curva en sí no puedo hablar de perpendicularidad a otra curva si son curvas, pero sí sus rectas tangentes. Entonces, en ese sentido es que uno las va a pensar. Entonces, dos curvas cualquiera suaves, ¿sí? Van a ser ortogonales en el punto donde se cortan, sus rectas tangentes son perpendiculares. Y bueno, una familia, si yo tengo una familia de curvas y tengo otra familia de curvas, las familias de curvas van a ser ortogonales si cada curva de una familia es perpendicular o es ortogonal a otra curva de la otra familia en algún punto, en el punto donde se corta. O sea, si son ortogonales con cada curva que se corta. Ahora vamos a tal vez tener una idea más certera de esto. Pero entonces, acá yo tengo dos curvas. La C1 es como una elipse y la C2 es como, creo que es una tipo X a la cuarta, o de ese estilo, una polinómica. Y entonces se intersectan en el punto A y las rectas tangentes son perpendiculares en ese punto. ¿Sí? Entonces, la condición para que esto ocurra, tiene que ver con, como dijimos, repetimos, con las rectas tangentes. Entonces, como tiene que ver con las rectas tangentes, tiene que ver con las pendientes de las rectas tangentes. Y las pendientes de las rectas tangentes están dadas por las derivadas de las funciones que representan a las curvas. Entonces, si yo tengo una pendiente de una recta tangente y la otra pendiente, la relación entre una y otra es menos 1 sobre, o sea, una es menos 1 sobre la otra, que es efectivamente lo que pasa. Entonces, si una curva que se describe mediante una función, o si quieren, es un conjunto de puntos x y de x, un par ordenado, entonces un haz de curva ortogonal, por lo menos una ortogonal, va a cumplir que en el punto donde se corten, ¿sí? Su pendiente de su recta tangente va a cumplir esto. O sea, su derivada va a ser menos 1 sobre la derivada de la curva C1. Entonces, es la relación entre dos curvas que son ortogonales. Entonces, vamos a verlo bien en concreto con un ejemplo. Yo tengo esta familia de curvas, por eso les decía, esta es una familia de curvas, porque para cada C yo tengo una curva distinta. Por ejemplo, si C es 0, tengo las curvas x igual 0 e y igual 0. Pero si C es 1, ya empiezo a tener, por ejemplo, curvas tipo raíces cuadradas. C igual a 2, C igual a 3 o C negativos también. O sea, puedo armar curvas, esto es como pensar en curvas de nivel, ¿no? Para cada C tengo una curva distinta, pero corresponden todas a la misma familia. Ahora hacemos el gráfico. Entonces, acá en la primera clase de ecuaciones diferenciales lo que habíamos visto es que a la curva, a la circunferencia unitaria, que es cuadrado más y cuadrado, se la podía asociar a una ecuación diferencial. Y lo que hicimos fue derivar a ambos lados y ver que justamente la ecuación diferencial que nos quedaba, la circunferencia era solución. Bueno, acá es un poco la misma idea. Entonces, ¿quién es la ecuación diferencial que está asociada a este haz de curvas? Bueno, la ecuación diferencial que será aquella que yo pueda, o sea, si esto es igual a C, entonces esto derivado va a ser igual que la derivada de C. Entonces, si yo derivo a ambos lados,
derivar siempre es con respecto a x, ¿sí? Estamos trabajando con funciones de una variable. Entonces, la constante yo la derivo y me da 0. Y esto, lo derivo, es la derivada de un producto, o sea, es la derivada de x, que me da 1 por y cuadrado sin derivar. Después, más x por la derivada de y cuadrado, que y es una función de x, ahí lo tengo que recordar. Entonces es una regla de la cadena, entonces me queda 2y por y'. Entonces, esto va a ser igual a 0, ¿sí? En principio me queda una ecuación diferencial de primer orden, pero no lineal, porque aparece y al cuadrado, pero si y es distinto de 0, puedo pasar y cuadrado restando y esto dividiendo, y entonces me queda algo de tipo variables separadas, o para separar variables, ya que me queda totalmente o sea, me queda, no, sí, en este caso me queda lineal. Sí, me queda lineal. En este caso me queda lineal. Entonces me queda que y' es igual a menos y sobre 2x, ¿sí? Justamente no representa el único caso cuando y es 0, que es la curva, cuando y es 0, c también es 0, entonces es la curva que les dije, los ejes. Pero no importa eso. Entonces, esta ecuación diferencial, y' igual a menos y sobre 2x, o y' más y sobre 2x igual 0, es una ecuación diferencial homogénea de primer orden, es la ecuación que tiene como solución a esta familia de curvas. Entonces no vamos a resolver esta ecuación diferencial. Si ustedes la resuelven, van a llegar a esto. Van a llegar a que la solución es de esta forma, les va a quedar de forma implícita. Lo que vamos a hacer es, nosotros queremos los haces de curvas o las curvas, la familia de curvas ortogonales a esta. Entonces vamos a plantear esta situación. Vamos a plantear que y ortogonal, prima, la derivada, ¿sí? Tiene que ser menos 1 sobre esta. Entonces, esto es menos 1 sobre la original, es menos 1 sobre lo que me dio, menos y sobre 2x. Menos por menos me da más, entonces me queda que la familia de curvas ortogonales a esta tienen que satisfacer esta ecuación diferencial que es distinta a la que recién teníamos. Entonces la resuelvo. Cuando la resuelvo paso esto multiplicando y uso variables separadas, ¿sí? Integro con respecto a x y me queda esto. De este lado me queda y cuadrado sobre 2 y de este lado me queda x cuadrado más una constante. ¿Sí? Y entonces pasa el x cuadrado para acá y lo que me quedan son hipérbolas. Para cada k, hipérbolas distintas. Salvo cuando k es 0, que me quedan dos rectas. Yo se los dejo eso para que lo evalúen. Ahora vamos a ver en el gráfico. Entonces, las haces de curvas ortogonales a las que yo tenía son hipérbolas, ¿sí? Para cada k tengo una hipérbola distinta. Entonces, si quiero, por ejemplo, hallar de todas las familias, de toda la familia ortogonal, una en particular, por ejemplo, que satisface que pase por algún punto, por ejemplo, por el 1, 2, tengo que reemplazar. En este caso, si pasa por el 1, 2, k tiene que ser 1, entonces esta es una particular, ¿sí? Entonces, acá tenemos, finalmente, esta es la familia x por y cuadrado igual a c. Acá es para c negativos, acá es para c positivos y acá es cuando c es 0, ¿sí? Fíjense, yo dije de tipo raíces cuadradas, en realidad no, en realidad es más del estilo, si lo quiero mirar como función de x esto, pasa x dividiendo y aplico raíz cuadrada, así que es un cociente con una raíz cuadrada, ¿sí? Así que tiene esta pinta, tiene dos ramas. Esta rama amarilla es con c igual menos 1, esta rama roja es con c igual 1, ¿sí? Por eso las puse con el mismo color. Y cuando c es 0, tengo estas dos que están en lila, los ejes. La familia de hipérbolas son estas, ¿sí? Que tengo siempre dos ramas opuestas, ¿sí? Tengo las asíntotas, que en este caso las asíntotas se van a corresponder con las curvas definidas cuando k es 0, que es este caso. Son curvas, son dos rectas que no son ortogonales, ¿sí? Se cortan, pero no perpendicularmente. Justamente por este dividido 2. Y acá tengo, esta es una, cuando k es negativo, ¿sí? Están en estos dos cuadrantes armados, y cuando k es positivo está arriba y abajo.
Estas son la familia esta y la familia esta combinadas, ¿sí? Algunos ejemplos. Entonces, como verán, se van cortando. Y en los puntos, acá hay, en el último gráfico, está uno de la familia, este es K igual 1, o sea, es de esta familia cuando K es 1, este celestito, ¿sí? Que pasa por el 1, 2, y cuál de estas, de la familia X por Y al cuadrado, pasa por el 1, 2 también. Y entonces ahí están trazadas las dos rectas tangentes. Entonces, en ese punto de corte es perpendicular. Y en cada punto, lo maravilloso de esto, a nivel geométrico, es que si yo agarro esta curva, la que está en azul, ¿sí? Y que es x por y cuadrado igual a 4, o sea, cuando c es 4, si yo agarro esta curva, se va a cortar con varias de estas, con muchas de estas. En cada punto donde se corte con alguna de esas va a seguir siendo perpendicular, o sea, no va a ser perpendicular a una, va a ser perpendicular a todas con las que se corte, en los puntos que se corte. Eso es maravilloso. Bueno, esa es una aplicación de las ecuaciones diferenciales, así que bueno, la idea es ahora que ustedes puedan trabajar con esto que estuvimos viendo en estos dos videos y, bueno, este tema, digamos, terminaría acá. Después nosotros vamos a seguir con integrales dobles y triples, o sea que cambiamos de tema rápidamente, así que bueno, tienen para trabajar. Nos vemos.